Recuerden que nosotros estamos trabajando con la teoría del marrón cuando trabajamos los metales. ¿Por qué con la teoría del marrón? Yo jamás podría poner un neutro mezclado con otro neutro. Estoy hablando de un blanco que apastelaría a cualquiera de los colores, ensuciaría los colores, porque es un neutro. Si yo trabajara la sombra con el neutro, que hice con el tierra sombra rojo y azul, entonces estaría también ensuciando el color porque el neutro ensucia. Me va a dar sombra, pero va a quedar el color sucio. Por eso es que existe la teoría de color, la forma que siempre van a ver que yo estoy explicando, la forma que llegamos claro hacia la luz y hacia la sombra. En el caso de la teoría del marrón, en el gris, es porque utilizo tierra sombra más, el tierra sombra ya es un color, es el color marrón, el tierra sombra natural, que no llega a ser el negro. El tierra sombra natural es un marrón mezclado con blanco. El blanco, si bien es un neutro, es un color que se mimetiza con la teoría del marrón. Voy a trabajar directamente con veladuras para ir hacia la sombra. En el único caso donde yo voy a trabajar con el tierra sombra más un poquitito de neutro para la sombra y después utilizo directamente neutro. Y empiezo trabajando desde la sombra, presiono y suelto. En el único caso donde yo trabajo con el neutro casi puro, yo lo que tengo que lograr es un degradé hacia la luz. Toda esta parte también tiene que estar comprometida con la sombra para que vaya para atrás. El aceite en poca proporción, porque en este caso el aceite lo que tiene que hacer es darme la posibilidad de seguir incorporando tonos, pero si yo hago un punto tinta, como en todos los casos, no podría manejar el degradé. Sin embargo, en este caso, lo manejo como si estuviera trabajando con un lápiz. Presiono en la profundidad y voy hacia la luz. Esto no puede ser plano. Recuerden que el valor lumínico tiene que intensificarse a medida que nos acercamos hacia la luz. Entonces, si estamos trabajando con sombra, vamos a ir disminuyendo la presión del pincel para irnos progresivamente hacia la luz. Uno piensa cómo de esta cosa opaca puede salir brillo, ¿no? Recuerden que la teoría del marrón, el marrón es el único color terciario de todos los colores. Entonces, cuando nosotros trabajamos la teoría de un color terciario formado por rojo, amarillo y azul, cuando trabajamos la luz tenemos que trabajar con los dos colores más claros involucrados en la mezcla, que son el rojo y el amarillo, más el auxiliar lumínico blanco. El auxiliar lumínico blanco no puede ser utilizado puro porque me daría una luz fría. No existe una luz fría porque las luces siempre manifiestan temperatura. Todo nace desde el color. También es muy importante, por ejemplo, si yo empiezo acá un accidente a marcarlo bien oscuro, es importante disminuir la presión del pincel cuando vamos hacia la zona de luz. Presiono mucho más acá en la oscuridad porque siempre tenemos que seguir respetando nuestra teoría de volumen. No podríamos borrar con la luz lo que hemos hecho como degradé desde la sombra. Fíjense ahora ese martelé que tiene. Nosotros vamos a ir trabajando presionando apenas. Presiono, suelto, presiono, suelto. Del lado opuesto a la luz. La luz nosotros la tenemos de este lado y esto, como tiene una concavidad, fíjense cómo se va formando. Con muy poquito aceite. Es importante también tener buen óleo
los óleos en Insaurralde, mis óleos. Fíjense también que con tan poca materia uno puede cubrir tanto. Básicamente con esto nosotros estamos haciendo la profundidad del martelé. El martelé lógicamente también va a estar involucrado en esta parte donde están los reflejos, ¿eh? Recuerden que nosotros, cuando trabajamos el gris que nosotros hemos hecho como base del metal, más allá de los reflejos, vamos a tener que iluminar con la teoría del gris. Con la teoría del gris, que es la teoría del marrón, porque recuerden que se mimetiza el marrón más el blanco es un color que se mimetiza y lógicamente que la teoría va a ser la teoría del marrón. Entonces, con aceite, recuerden que tampoco tiene que quedar demasiado blanquecino, voy a empezar a trabajar las iluminaciones, rojo, amarillo y blanco. El color que se ve acá, fíjense qué salmón que es. Fíjense lo que va a producir acá. Presiono y voy soltando. Ahora, fíjense lo que pasa en cada una de las celditas que yo he hecho como martelé. Voy a trabajar presionando la luz. Fíjense que esto es rojo, amarillo y blanco. Y miren el color que va quedando, ¿eh? Más allá de los accidentes que esto tiene, nosotros tenemos que recordar que debemos tener en cuenta el degradé hacia la sombra. Yo voy a ir disminuyendo la presión del pincel para que se siga manteniendo el bombé que nosotros logramos desde la sombra, porque si no, se pierde absolutamente. Disminuyendo. Esto va a pasar también por encima de los reflejos, ¿eh? Recuerden por qué los reflejos están detrás de la luz. Por eso nosotros tenemos que aprender a ver qué es lo que hay detrás de la luz. Y trabajamos siempre de atrás para adelante. Fíjense que parece blanco. Sin embargo, acá blanco puro no tiene. Es rojo, amarillo y blanco. Acá ya se marcó un poquito más la luz. Y ahí empieza a brillar un poquitito más. Rojo, amarillo y blanco. Igualmente falta el golpe de luz, las luces secundarias. Y ahora voy a empezar a trabajar con algún impacto de luces secundarias. Ahí sí trabajo con rojo, amarillo, casi nada de blanco, porque en realidad lo que voy a estar manifestando acá es el rebote de lo que yo tengo de las manzanas y de todas otros reflejos muy cálidos que tengo en el cuadro. Y ahora voy a dar impactos lumínicos más marcados. Para esos impactos lumínicos sí le pongo un poquitito más de blanco, pero siempre es rojo, amarillo y blanco. Y se nota el lugar donde golpea la luz. Ahora vamos a trabajar con el metal. Voy a utilizar el tierra sombra natural, que es una mezcla del rojo, amarillo y el azul con el blanco. Me da un color gris. Recuerden que el dibujo debe quedar atrás cuando nosotros aplicamos la teoría de volumen. El dibujo es el esqueleto de la obra, la teoría de volumen, sin embargo, es el cuerpo, la carne. Ahora vamos a empezar a trabajar la luz. Recuerden que hemos dicho que el marrón es un color terciario.
y el blanco un neutro, pero es un neutro receptor. Entonces cuando yo trabajo con un marrón, debo tener claro que si el blanco es un neutro receptor, se va a mimetizar con el color marrón, más allá de que salga un gris, pero sigue con la teoría del marrón. Al ser un no color el blanco, sino un auxiliar lumínico, entonces voy a tener que trabajar para la luz con rojo, amarillo y blanco. ¿Por qué? Porque para poder iluminar un color terciario utilizo los dos colores más claros involucrados, más el auxiliar lumínico. Los dos colores más claros son el rojo y el amarillo. Rojo, amarillo y blanco, intensificando tonos, siempre disminuyendo para atrás, porque recuerden que nosotros tenemos que respetar el degradé. Acá nosotros cuando trabajamos con rojo, amarillo y blanco, presionamos en esta parte, porque es la parte más saliente, es la parte que está más cercana a nuestro generador lumínico. Si yo hiciera con la misma intensidad todo, me quedaría como vertical. Siempre recuerden que hay un degradé hacia la sombra. Trabajo con muy poca proporción de materia, presiono y suelto. Y esta no es la luz definitiva. La luz definitiva en los metales o en las superficies pulidas, siempre recuerden que son impactos lumínicos bien marcados. Entonces yo acá voy a trabajar rojo, amarillo y blanco. Acá, en esta parte de abajo, voy a poner mayor proporción de rojo y amarillo para poder dar las luces. No tiene que ser con la misma intensidad de las luces de arriba. Es más comprometida con la calidez en estas partes verticales, ¿no? Para poder iluminar puntualmente, voy a tener que trabajar con rojo, amarillo y blanco, pero un poco más de blanco. Hago el impacto lumínico, me extiendo nada más que lo necesario. Fíjense cómo va adquiriendo luminosidad. Voy agregando una pizquita de aceite porque ya no quiero que se mezcle con la parte de abajo. Ahí va iluminándose más. Voy disminuyendo la proporción de blanco, o sea, agrego más rojo y amarillo en las luces que van más atrás. Sin embargo, va a seguir iluminado. Y ahora sí, vamos a hacer los reflejos secundarios también. Acá donde hemos hecho estas culminaciones de sombra, también voy con rojo, amarillo. Acá lo hice más amarillento para que manifieste alguna parte amarilla de la manzana. Voy a hacerlo más rojizo en algunos lados. Acá, por ejemplo, porque va a recibir la absorción secundaria de la manzana. Y fíjense cómo todo esto aporta para que nuestro metal sea real y no pierde volumetría, porque es un trabajo nada más hecho con impactos lumínicos, pero por veladura. Y acá vamos terminando esta parte de metales complejos. Fíjense cómo me dio toda la sensación de brillo. Entonces, recuerden que estamos trabajando con la teoría del marrón, porque el gris que nosotros hacemos es un gris cálido, es un gris que nosotros hemos logrado mediante el marrón más el blanco, que es el tierra sombra más el blanco, y las luces deben ser con rojo, amarillo y blanco, empezando velando desde rojo, amarillo y blanco, hasta después hacer una luz puntual que manifieste el rebote.